Buenas noches, bienvenidas, mi amiga Ángeles y todos los alumnos que vayan a ver. Posteriormente, esta sesión, les doy la bienvenida a este módulo 4, a esta semana número 1 y sobre todo a nuestro primer espacio en donde podemos interactuar de una manera mucho más en tiempo y sobre todo, pues que yo los pueda conocer. Recuerden que estos espacios están destinados para ustedes, para ayudarlos a resolver sobre todo las dudas que les pudieran surgir. Muchas veces cuando vamos realizando las actividades van saliendo estas dudas, ¿no? Y a veces precisamente como que necesitamos un espacio en donde de una manera quizá más directa, más en tiempo real, nos puedan ayudar para orientarnos. Entonces, estas sesiones van a estar haciéndose dos veces por semana. En total van a ser 8 espacios en donde si ustedes no pueden ingresar a un espacio, pueden ingresar al día siguiente para que puedan checar quizá alguna duda que les pudiera surgir, quizá alguna complicación que ustedes estén teniendo. Como son espacios generalmente de interacción en donde son pocos los alumnos que ingresan por sesión, eso a mí me permite una orientación mucho más precisa con cada uno de ustedes. A veces cuando se hacían las sesiones con todo el grupo, cuando se hacían las sesiones virtuales, las sesiones síncronas, perdón, a veces era un poco complicado porque eran muchos, tenían quizá muchas dudas, quizá el tiempo no era suficiente. Ahora sí, tienen por esto, les decía, estos espacios y me gustaría, bueno, los voy a realizar y sobre todo también de acuerdo a las agendas que nos dan en Prepa Línea, solo se pueden realizar miércoles y jueves. Para mí está mucho mejor porque así ustedes ya tuvieron lunes y martes para checar las sesiones masivas en donde se les explican las actividades que puedan realizar en cada una de las semanas. Las sesiones masivas no son conmigo, son con los asesores de la didáctica disciplinar, quienes son otros agentes que nos van a estar apoyando en este tipo de sesiones. Y ya conmigo ustedes van a ingresar para ahora sí resolver esas dudas, ayudarlos en pues en alguna complicación que pudieran tener en alguna actividad. No tanto, les decía, en el mensaje que les estaba enviando precisamente el día de ayer, les decía, no es tanto como resolver la actividad, pero sí orientarlos porque son quizá algunos detalles que no permitan que ustedes ya suban las actividades, a veces quizá con mayor rapidez, ¿no? Entonces, por eso los vamos a estar realizando. La finalidad también de estas sesiones, como les decía, resolver sus dudas sobre actividades a realizar en cada una de las semanas. Son 2 sesiones con duración de 1 hora. En el momento que ustedes deseen ingresar, en el momento también que ustedes deseen, quizás se les hagan muy pesadas las 2 horas, pueden ingresar nada más a una sesión. Adelante, lo importante es que pueda yo atenderlos y sobre todo ayudarles a despejar las dudas o inquietudes que tuvieran en cada una de las actividades a realizar, ¿sale? Entonces, les quiero comentar a ustedes, Ángeles y Noemí, que están aquí presentes en la sesión. ¿Les parece bien si todos los días, miércoles y jueves que tenemos nuestras sesiones, pueden realizarse a las 8 de la noche? ¿Les gustaría un poco más tarde? Más temprano creo que es un poquito complicado por aquellos que trabajan o que tienen algunas cuestiones personales, familiares y a veces están terminando como ya un poco tarde, pero no sé si está bien a las 8, a las 9, quizá, no sé, a las 7, ustedes díganme. Por mí está bien a las 8 o 9 de la noche. Perfecto. Gracias, Ángeles. ¿Mami? Bueno, ahorita Noemí que ¿sí está bien a las 8? Perfecto. Muy bien. Entonces, ya nada más lo comentaremos dentro del foro aprendiendo. También ese espacio me gusta mucho el foro aprendiendo para que cualquier duda que tengan o bien quizá algún mensaje que yo les quiera hacer llegar, quizá es más fácil para mí porque veo que son más participativos precisamente en ese espacio, en el foro aprendiendo. Entonces también les sugiero que constantemente chequen el foro en caso de que les haya publicado algún aviso, alguna información, sería como de mucha utilidad que estén al pendiente siempre, ¿sale? Pues bueno, vamos a empezar entonces con nuestro espacio. Solo les quiero recordar las actividades que van a realizar en esta ocasión son 2, solamente las voy a mencionar.
No voy a profundizar en cada una de ellas, a menos que ustedes necesiten específicamente saber algo de cada una de las actividades. La primera actividad integradora se llama literatura, analizar textos literarios. Si ustedes no están muy acostumbrados a leer, pues bueno, este es un módulo completamente enfocado a la lectura. Probablemente después de esto, ahora si ustedes ya se sientan un poquito más seguros, quizá el hábito de la lectura se les vaya despertando o lo vayan recuperando si es que en algún momento ya lo habían dejado a un lado, bueno, lo pueden recuperar. También les va a ayudar mucho la argumentación, el estar leyendo, el estar viendo también la manera de redactar textos desde diferentes épocas, entonces les va a permitir a ustedes tener más vocabulario, mejorar la ortografía, mejorar la redacción. Me parece que estos módulos, sobre todo el módulo 4, es de los módulos más específicos en eso, son también las bases. De aquí, si ustedes saben, y sobre todo manejan mucho más poco a poco en cada una de las semanas, van mejorando más la redacción, la ortografía, la argumentación, considero que esto va a ser mucho más fácil para los siguientes módulos que ustedes van a estar cursando. Entonces, les comentaba, actividad integradora 1, literatura, analizar textos literarios. Hay que leer 3 obras. Una es de Sor Juana Inés de la Cruz, Al que ingrato me deja Buscamante. El siguiente es el rey burgués, perdón, de Rubén Darío, y La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Uno es más largo que otro, hay otros son muy cortitos, solamente uno es un poquito más largo, pero me parece que si ustedes se van organizando para el día de hoy, generalmente ya habrán leído estas lecturas, ¿no? Yo les sugiero que desde el día lunes y martes empiecen a revisar los recursos para saber qué es lo que deben de entregar, y así los miércoles que tengamos nuestras sesiones los puedan ir como despejando esas dudas o inquietudes. Así que en esta parte les decía, son 3 lecturas muy específico, hay que revisar ciertos aspectos de cada una. Yo les sugiero que primero lean de manera general y después se vayan al documento que se tiene que descargar. De ese documento, lo que hay que ir haciendo es contestando cada uno de los párrafos. Cada una del análisis de los puntos, es una tabla, obviamente la primera parte es una tabla, tienen que ir redactando cada uno de los puntos que ahí se indican, el contexto, quizá el argumento, personajes, el tiempo, el espacio. Es importante. Hay algunos que tal cual no les va a indicar, bueno, el espacio en el rey burgués es este, o el tiempo en el que se desarrolla, la verdad sospechosa. Hay muchos que no les va a aparecer como tal esos datos. Sin embargo, ustedes pueden hacer una revisión en los recursos de la semana, también pueden buscar en fuentes confiables información que ustedes puedan necesitar y sobre todo que les pueda servir. Información de biografías, en donde ahí especifica ahora sí las fechas en donde se crearon cada una de estas obras. El espacio, quizá les sugiero que vayan más a biografías, a que se vayan más a actividades que ya están resueltas, porque muchas veces las actividades que encontramos en internet de otros alumnos de otras generaciones no siempre son las correctas, quizá puedan estar copiando algo incorrecto que está en internet. Les decía, no porque esté en internet significa que esté bien, ¿no? En el caso de actividades ya resueltas, entonces yo les sugiero que mejor se vayan a biografías o a buscar información de cada uno de los textos para que entonces puedan ir resolviendo aspectos que quizá no vienen tal cual en la obra. Hay muchos también que tienen ustedes que interpretar. Quizá no es tanto como, por ejemplo, tal cual viene, cuáles son los personajes, por ejemplo, en la obra de Sor Juana Inés, Al que ingrato me deja Buscamante, ahí no viene tal cual la obra, los personajes. Sin embargo, ustedes tendrán que interpretar de acuerdo a lo que leen quiénes podrían ser los personajes que ahí se plantean, ¿no? No tiene un nombre como tal. No viene, por ejemplo, la protagonista es Ángeles, ¿no? O quizá la antagonista puede ser Noemí. No vienen ahí como tal, entonces ustedes tienen que, lo digo solamente de ejemplo, ¿no? Pero no viene ahí como tal, les decía los nombres, sin embargo, habrá información que tengamos que interpretar. Ya una vez que ustedes realizaron esto, me han preguntado también en cuanto a las actividades, sobre todo si es necesario que ustedes incluyan una portada. La verdad es que a mí lo que más me importa es
La información que ustedes vayan a trabajar en cada una de las actividades, me importa más que se enfoquen a las respuestas, a la argumentación, a la ortografía. Es mejor que todavía el hecho de que ustedes escriban una portada. Claro que sí está bien, pueden mejorar obviamente su presentación, por supuesto que sí, pero no descuiden una cosa por otra. Si no les da el tiempo de hacer una portada, pero todo lo demás es de acuerdo a la información que se está solicitando en las instrucciones, adelante. ¿Ok? Quiero compartirles, les decía, algunas preguntas de las que ya han realizado algunos alumnos en otros módulos y sobre todo algunos que nos han llegado por medio de mensajero. Sí hay que leer las obras completas, si es necesario leerlas para que sepan ustedes obviamente qué es lo que deben de entregar en cada una de ellas, ¿no? También es importante, les decía, que busquen en fuentes confiables. Si se van, por ejemplo, a Wikipedia, es obvio que la información no va a ser tan confiable como si la buscaran en alguno de los buscadores que les voy a compartir. Estoy buscando el archivo porque se me cerró. Pero bueno, el archivo que les voy a compartir el día de hoy se enfoca en buscadores que así como hemos visto el Google Académico y otros, tenemos este buscador que les puede ayudar, sobre todo para buscar la información de fuentes que sean confiables, porque les decía, no todo lo que está en internet también es bueno, ¿no? A veces son informaciones que están incorrectas. Pero bueno, les voy a compartir el archivo. ¿Me dicen si se ve, por favor? ¿Sí se ve? Sí se ve. Gracias, gracias. Ok, entonces les decía, este es el archivo que yo les voy a compartir un ratito más, buscadores imprescindibles. Lo pueden descargar y lo pueden guardar para que lo tengan más adelante y ustedes lo puedan consultar en cualquier módulo que les haga falta. Pueden irse a Google Académico, que viene en la parte de aquí. De hecho, el mismo documento ya viene con el link. Si ustedes aprietan la tecla control y le dan clic sobre como yo lo estoy haciendo, lo que está sombreado, los va a llevar, los va a redireccionar hacia la página que yo les estoy platicando. Esto para que ustedes obviamente sea mucho más fácil encontrar. Entonces, estos buscadores, ustedes se meten a Google, por ejemplo, y teclean Google Académico, les va a aparecer este, que es el buscador, que es con contenido, obviamente, de los más importantes, porque tiene contenido académico que les decía, les puede funcionar mucho mejor. También tiene tesis, artículos, incluso también tiene libros. Entonces también les puede servir esto. Otro tip que yo les doy, por ejemplo, cuando están haciendo sus actividades y dicen, bueno, son muchas lecturas, tengo muchas cosas que hacer, tengo trabajo, cosas pendientes en la casa, cosas personales, etcétera, pueden buscar los audiolibros de cada una de las obras que estamos leyendo, para que así mientras ustedes están trabajando, escuchen el audiolibro y estén analizando o estén al menos enterándose de lo que se necesita trabajar en cada una de las lecturas, sobre todo para que sepan de qué estamos hablando en cada lectura. Ok, ese es como un tip que les doy. Otro buscador que también les recomiendo se llama HighBeam Research. Es un buscador que de hecho es una biblioteca. En esa biblioteca ustedes pueden enfocarse a diferentes disciplinas académicas, hay revistas especializadas, investigaciones publicadas, libros también, hay artículos y sobre todo este está muy enfocado a la parte profesional y sobre todo las instituciones de estudiantes, bueno, más bien los estudiantes de diferentes instituciones. Entonces también puede ser una opción para que ustedes lo ocupen. El siguiente, este se llama Kimedia. Es un buscador fácil, es muy sencillo para manejar, es fácil de ocupar, no hay tanta complicación. Podemos encontrar documentos, artículos, revistas y libros de contenido especializado. Sobre todo, puedes descargar documentos en PDF, que es muchas veces lo que nosotros necesitamos. A veces no es tanto como una imagen, no es tanto como que nos lleven a otro link, sino que lo podamos descargar en PDF y eso nos ayuda bastante para guardarlo sobre todo, ¿no? Otro que es muy conocido, este sí es muy popular, se llama Redalic y es una red
de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España, Portugal, y sobre todo porque tiene buscador de recursos académicos, sobre todo son como de carácter científico, les decía, no son tanto como cualquier alumno puede subir un archivo, el que guste. Acá no, acá tiene ciertos contenidos específicos y por eso la información pues obviamente es mucho más verídica, más actual sobre todo. Academia.edu también es otro buscador, es también una red social de profesionales, estudiantes e investigadores. Acá lo importante es que precisamente esta comunidad de profesionales, estudiantes e investigadores puede publicar investigaciones, entonces acá obviamente va a ser mucho más útil. Les decía, quizá en el momento ahorita no les vaya a servir tanto, pero después les va a ayudar muchísimo para cualquiera de los otros módulos que ustedes puedan necesitar. RefSeek es también uno de los buscadores que yo les doy como una opción. En esta pueden encontrar dirección de páginas web contrastadas, es decir, que ya fueron verificadas, que ya tienen la información que les puede servir a ustedes, que no es información vaga, que es información precisa. Tiene enciclopedias, revistas especializadas y documentos publicados. Y bueno, de las últimas, una se llama Cielo, es biblioteca, también es biblioteca en línea, está en español, porque es utilizada por usuarios de Latinoamérica y el Caribe, y también tiene acceso a la literatura científica. Les decía, muchas veces nos vamos con lo más fácil y sencillo que es Wikipedia, pero si hay tantos buscadores que nos pueden dar información confiable, información que sí se necesita pues para este tipo de estudios que ustedes están realizando, entonces va a ser muy, muy útil ahorita y más adelante. Y finalmente el último buscador se llama ERIC y esto es, forma parte de una iniciativa del Centro de Información de Recursos Educativos de Ciencias de la Educación de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, es de manera online. Ustedes pueden buscar contenido académico para trabajos o investigaciones. Les decía, son buscadores que les pueden servir, que si se van a buscarlo dentro de Google, lo teclean tal cual, o como les decía, como se los voy a compartir en PDF, lo descargan y solamente con la tecla Control y dándole clic sobre cada uno de los títulos que están resaltados, ahí los va a redireccionar para llevarlos a la página y ahora sí se pueden apoyar de eso, ¿sale? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Hasta ahorita, Noemí, Ángeles, ¿tienen ustedes alguna duda? Ninguna por el momento. Va. Gracias, gracias. De todas formas, si les van surgiendo dudas en el chat, también las pueden compartir o bien alzan su manita y habilitan su micrófono para que puedan expresarlo, ¿sale? Les decía entonces, esa es la parte de la actividad integradora número 1. En cuanto a la actividad integradora número 1, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Hay alguna complicación que ustedes vean dentro de la actividad? ¿Algo con lo que las pueda apoyar? ¿O vamos bien? Bueno, si no, más adelante me dicen, pero les digo, no tienes dudas, Noemí, perfecto. Va. Ángeles, tampoco. Bien. Entonces, avanzamos, ¿sale? Les decía entonces, esto en cuanto a la actividad integradora número 1, hay que checar muy bien cada uno de los aspectos. Todo se tiene que resolver dentro de la tabla para que así obviamente se note la comparación, porque son diferentes épocas, porque son diferentes temas que se están abordando dentro de cada una de las obras. Entonces, por eso va a ser importante que los lean para que puedan obviamente saber. Les decía, si no lo pueden leer, pues bueno, pueden eficientar mejor el tiempo haciendo lo que les comentaba de los audiolibros, escucharlo mientras van realizando otras actividades y así de esa manera ustedes puedan hacer todo y sobre todo pues tener idea de lo que se tiene que contestar en las siguientes, en la tabla sobre todo, ¿sale? Después de la tabla también hay preguntas de reflexión que ustedes deben de realizar
Apéguense muy bien a las instrucciones. Si dice que debe de ser la respuesta entre 5 y 10 líneas, pues bueno, me apego a las 5 o 10 líneas porque en cada una de esas, si no lo realizan así, en la rúbrica indica que se les tiene que ir eliminando, bueno, disminuyendo el puntaje. Así que para que tengan el mayor puntaje y tengan un buen promedio, váyanse apegando a las indicaciones en cuanto a extensión de argumentos, de ideas, que sean 5 líneas, 3 párrafos, 2 párrafos, que cada uno se vea especificado de cuando estoy hablando de la verdad sospechosa, por ejemplo, o cuando estoy refiriéndome al rey burgués o al que ingrato me deja busco amante, pues bueno, estoy refiriéndome a cada una y estoy especificando de cada una, así que se note exactamente eso. Ok, en cuanto a la extensión de las ideas, de los argumentos. Guardarlo con la nomenclatura, apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo y abreviación de módulo 4, semana 1, actividad integradora número. La actividad integradora número 2, perdón, se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana. Seguramente ya habrán visto las instrucciones, solamente hay que leer el cuento La canción del oro de Rubén Darío y después El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Ya una vez que hicieron esto, ahora sí, nos vamos a descargar la actividad para que podamos resolver cada uno de los puntos que ahí se indican. También hay que checar perfectamente que todo esté bien guardado. Los cuadros de texto, muchas veces tenemos unos cuadritos de texto que viene la pregunta y abajo viene un cuadro de texto. Y a veces el cuadro es muy chiquito, solamente aparece una línea. Edítenlo para que de esa manera puedan ocupar la extensión que se necesita. Acuérdense también que ideas breves, que sean cortititas, pues obviamente a mí me va a dar la impresión de que ustedes no están analizando, de que no están argumentando, de que quizás también hasta no leyeron. Entonces, si ustedes tienen argumentos, leyeron, checaron los recursos de la semana, eso les va a ayudar para que así puedan tener ideas y sobre todo argumentos, sobre todo justificación también de cada una de las cosas que se está pidiendo. Así que les pido de la manera más atenta, que pues bueno, recurran bien a las respuestas, no una línea, porque una línea, 2 líneas, 3 líneas, se nota que obviamente no hay mucha idea, no hay muchas, no hay justificación sobre todo de lo que ustedes están explicando, entonces por eso hay que leer todo. Estoy checando otro punto que tengo pendiente aquí. Ahora sí, ya una vez que tienen estas dos actividades, ya lo demás está mucho más fácil. Tenemos que participar en el foro aprendiendo. En esta ocasión, sobre todo les pido que compartan preguntas, que compartan sus dudas sobre la actividad quizá 1 o la 2 que tuvieran pendiente, que se quedaron como que con algo que no han podido avanzar, pues bueno, compártanlo. Entre todos podemos ayudarnos, sobre todo y ustedes que van a ver la sesión grabada o bien los que están aquí en vivo, pues también pueden ir orientando a sus compañeros porque ya van sabiendo qué es lo que se debe de trabajar en cada una de ellas, ¿sale? Tenemos el foro aprendiendo, les decía, en donde van a compartir preguntas, dudas, inquietudes, etcétera. Pero también, si no tienen dudas, preguntas o inquietudes, les sugiero que entonces comiencen platicándome cuáles fueron las impresiones que les dejaron las lecturas de la semana 1. Esas fueron demasiadas, fueron abrumadoras, fueron muy interesantes. ¿Hay alguna en específico que les haya gustado mucho? Con la que se hayan identificado con los personajes, con los argumentos, quizá con el tiempo, algo que les haya llamado la atención, adelante, compártelo en ese espacio. El punto es que ustedes participen, de modo que el foro aprendiendo, actividades formativas y la revisión de los recursos de la semana, en la semana número 4, cuando se contabiliza todo lo que ustedes realizaron en todas las semanas, se les va a dar un 5% de participación individual automática, así se llama, y viene en el último aspecto de su portafolio de evidencias. Y esto se logra el 5% precisamente con lo que les acabo de comentar. Participaciones en foro aprendiendo, actividades formativas y la revisión de cada uno de los recursos que vienen en cada una de las semanas, eso les da el 5%. A veces ese 5% determina si ustedes no aprobaron el módulo o bien lo aprueban, pero lo aprueban quizá con un mejor promedio, etcétera. Entonces, realícenlo todo para que así de esa manera no tengan como el problema de, híjoles, que si lo hubiera hecho a tiempo desde la semana 1,
ya hubiera avanzado, o ya hubiera tenido mejor puntaje, etcétera. Entonces, háganlo todo por sí, ¿sale? Hay que hacer dos actividades formativas, análisis literario y textos literarios, fondo, forma y lenguaje. Sobre todo porque precisamente eso, tenemos que empezar a identificar fondo, forma y lenguaje que se emplea en cada una de las obras, no en las dos actividades, sobre todo nada más en la actividad integradora número 2, pero lo vamos a realizar en diferentes lecturas, en diferentes semanas. Entonces, hay que leerlo para tener claro a qué nos referimos cuando hablamos del fondo o de la forma de una obra, de alguna lectura, para que así, les digo, nos pueda permitir identificarlo en siguientes semanas. Hay que trabajar una actividad socioemocional. Esta actividad socioemocional en esta ocasión tiene o va vinculado con un cuestionario socioemocional. El cuestionario también, igual que todas las actividades, vence el día 24 de abril a las 11:55 de la noche. Les pido que lo trabajen con tiempo. Muchas veces el foro, la plataforma se satura, sobre todo porque no somos el único grupo, no somos la única generación que está trabajando y a veces eso hace que sea lento, que no, les digo, no suba algún documento, quizá algún archivo que ustedes traten de adjuntar o no realice o no guarde las respuestas de su cuestionario, precisamente porque está muy saturado el día domingo, entonces trabajenlo con tiempo, de modo que pues así puedan realizar cada uno de los aspectos que yo les estoy comentando, ¿sale? Y pues bueno, después de la actividad socioemocional les digo, realizar el cuestionario socioemocional también. Hay que darle guardar a las respuestas y enviar una vez terminado ya de realizar el cuestionario para que así se guarden sus respuestas y se contabilice dentro del portafolio de evidencias. ¿Ok? Veamos. Dudas, Ángeles, Noemí, hasta aquí. Yo tengo una, pero no con lo de las actividades. Eh, Anteriormente, bueno, el asesor del módulo pasado nos había dicho que si entrábamos a una sesión y nuestras dudas ya quedaban resueltas, y no, o sea que si para la segunda sesión ya no teníamos dudas, que ya no era necesario que entráramos a la segunda porque prácticamente nos iba a hablar de lo mismo. Y no sé si con usted tengamos que entrar a las dos o nada más a una o así. Sí, qué bueno que me preguntas eso, Ángeles. Efectivamente, generalmente en las dos sesiones se trabaja lo mismo de la semana que se está revisando. Entonces, por ejemplo, hoy que es el foro número 1, el espacio número 1, generalmente se trabaja también en en el espacio número 2, se trabaja lo mismo. Quizá nada más hay algunas variaciones en cuanto a las preguntas, en cuanto también a las personas que vayan a ingresar, pues tengan otras dudas, ¿no? Pero exacto, si ya ingresaste en una sesión, está bien porque pues ya al menos pudiste ver a qué nos íbamos a enfocar, qué íbamos a trabajar y ya no es necesario ingresar a la segunda. A menos que sea un tema nuevo, entonces pues sí, ahí les estaré yo indicando. Hay que ingresar a las dos sesiones, sobre todo en el foro aprendiendo o en el foro de novedades. Casi siempre les digo, esta es una sesión nueva, es un tema nuevo el que se va a trabajar, entonces les pido que ingresen a las dos. Pero si no hay problema con que ingreses el día, cualquiera de las dos sesiones, miércoles o jueves, me parece que está perfecto, ¿sale? Gracias. Para servirte. Noemí dice, en la segunda actividad, las respuestas de las preguntas de cuántos renglones deben de ser. En el archivo que tienes que descargar, ¿no? ¿Te refieres? Después de la tablita. Ok, les enseño. De todas formas, les enseño la actividad, ¿sale? Y sobre eso. Ah, de la segunda actividad. Ah, ok, ok. Ah, va, sale. Entonces les enseño la segunda actividad para que sobre eso vayamos despejando dudas. Le estoy abriendo, denme unos segunditos, listo. Ahora sí, les comparto mi pantalla.
No aparece. A ver, voy de nuevo, voy de nuevo. Listo. Esta es la actividad que yo les decía ahí. Creo que la cerré. Disculpe. Ya, les decía entonces, esta es la actividad que yo les comentaba hace ratito de... ¿Ahora qué pasa? De la canción del oro y del perro y el cocodrilo. Estos son los cuadritos a los que me refería también, que solamente son una línea, entonces si los arrastro para abajo, lo hago más grande la respuesta, ¿sale? Porque a veces empiezan a escribir la respuesta y no se dan cuenta que ya se terminó el espacio y siguen escribiendo y ya no verificaron la ortografía, ya no checaron si había un error de dedo, por ejemplo. Entonces hay que editarlo, hay que irlo trabajando de esa manera para que así ustedes puedan compartir toda su respuesta. Donde dice, justifica tus respuestas, siempre les comento que mínimo deben de ser las 5 líneas. A veces, si ya no tienen más ideas, pues bueno, 3, pero nunca se vayan con 1 o 2 líneas porque esto es demasiado breve y entonces no se les considera como una respuesta completa. De ahí, tenemos especificaciones en algunos puntos, claro, porque hay algunas veces que los espacios se ven muy reducidos y creen que es menor la extensión. Acá, por ejemplo, en la parte número 2, donde dice lee con atención el perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego, van ustedes a redactar con sus propias palabras, y aquí dice entre 5 y 10 líneas de preferencia, no se vayan más, porque a veces es demasiado lo que ustedes redactan y solamente es una manera breve de contar con sus propias palabras. Lo que leyeron, además, el texto no es muy largo, entonces solamente apéguense a 5 o 10 líneas que deben de caber aquí, en este espacio. Sobre todo, enfóquense a contarlo como si lo contaran a alguien más. Su mamá, su papá, su hermano, su hermana, algún sobrino, algún amigo. Pues bueno, eso generalmente lo hacemos. Cuando nosotros vemos una película, cuando escuchamos alguna canción, sabemos de algo que queremos contarle a alguien más, pues bueno, así igualito lo vamos a explicar entonces en ese espacio de 5 líneas. Después, nuevamente, entre 5 y 10 líneas, hay que retomar elementos de la misma obra que ustedes acaban de leer, sobre todo usando expresiones de lenguaje literario. Entonces, acá, expresiones que vean dentro de la misma obra las pueden ocupar, obviamente, como que en la versión que ustedes ya realizaron previamente en la parte de arriba, en la parte de abajo, ahora ya en su propia versión ya le van agregando estas expresiones del lenguaje literario. Después, aquí vamos a indicar cuál es el fondo y la forma. De preferencia, háganlo de cada una de las obras. ¿Cuál es el fondo y la forma de El perro y el cocodrilo? ¿Y cuál es el fondo y la forma de la canción del oro de Rubén Darío? Para que así sea mucho más fácil, porque a veces consideran algunos que solo es de una obra y en realidad es de las dos. Fondo y forma, justificar la respuesta, qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el lenguaje cotidiano o literario, porque igual, justifiquen la respuesta. En estas dos les pido que sean de 5 líneas, así como ya lo estuvieron trabajando en el inciso A y en el inciso B, igual de 5 líneas trabajen sus respuestas. Les pido también mucho cuidado con la parte del plagio. En otros módulos, en otros grupos, en otras generaciones, me ha tocado muchos casos de plagio y lamentablemente algunos alumnos lo han tomado como una causa de baja y ya no han querido seguir. En mi mensaje de bienvenida yo les comentaba, este es mi 8º año trabajando para Prepa en línea y módulo 3 y módulo 4. Son los módulos que generalmente me asignan. Entonces, módulo 4 llevo muchos años trabajando ya. Por eso para mí es muy fácil identificar cuando alguien copió la idea de alguien más, cuando alguien solamente tal cual descargó una actividad y la presentó como propia, aunque era de alguien más. Entonces, por eso les pido que mejor ustedes lo expresen con sus propias ideas, con sus propias palabras. Les comentaba hace un ratito, ¿no? No porque esté en internet significa que esté bien la actividad de algún otro compañero. Busquen sus propias ideas. Es mucho mejor que ustedes vayan pues ganándose esos puntos
porque hicieron con sus propios esfuerzos, sus propias ideas, pues, justificaron e hicieron la actividad. Es mucho mejor a que lo hayan copiado y pegado solamente pues de alguien más. Entonces, solo les pido eso, que consideren muy bien esta parte porque pues ya lo han visto, en prepa línea está muy penalizado eso y la actividad pues va a ser evaluada de una manera, pues una calificación no aprobatoria, porque obviamente aprobatorios son los que ustedes ya trabajaron y cumplieron con todas las especificaciones, sobre todo que son trabajos originales. Pero si ustedes no cumplen con todo y hay elementos, ahí les voy a indicar en la retroalimentación cuáles son los elementos que fueron bien trabajados, que fueron tomados de otros sitios y demás. Mejor, si ustedes ven que hay algo que ya no hicieron correctamente, vuélvanlo a cambiar, vuélvanlo a editar, eliminan ese documento, hacen el suyo nuevamente y lo vuelven a subir para que así no tengamos estas sorpresas. Entiendo que es mucho, quizá no estaban tan acostumbrados, aunque en realidad no es tanto. Ya conforme se van acostumbrando, van diciendo, bueno, en realidad no era tanto, porque pues ahora ya leo más, ¿no? Sí, quizá cueste un poquito, porque les decía, no estamos quizá muy acostumbrados, pero poco a poco lo van a ir mejorando, sobre todo porque son 4 semanas tan enfocadas a las lecturas, entonces les pido que sí, mejor así como estamos haciendo ahorita, resolviendo dudas, expresando nuestras propias preguntas, nuestras propias inquietudes para que se vayan resolviendo en el momento y evitemos a la larga pues alguna calificación no probatoria o quizá algún bajo promedio o que ustedes no acrediten el módulo. Entonces, con tiempo es mejor que vayamos trabajando. El día de mañana vamos a hacer una revisión rápida nuevamente de las actividades en cuanto a los puntos, quizá algunos de ustedes ya han expresado, pero también vamos a hablar un poco del plagio. Entonces, si no pueden ingresar mañana para checar lo de plagio, el documento también se los voy a compartir dentro del foro de novedades donde voy a compartir mi video para que ustedes puedan revisar la parte de plagio, el documento de plagio, sobre todo cómo lo puedo evitar cuando referenciamos, cuando parafraseamos la información, eso va a ser importante. Entonces, solamente les pido que chequen todos los materiales para que así vayamos resolviendo dudas, sobre todo para que tengan mejores argumentos, ¿ok? Pero bueno, regresando al punto, les decía 5 líneas mínimo de cada uno para que se justifique la respuesta de esta actividad integradora número 2. Generalmente las últimas preguntas de una actividad, pues bueno, corresponden al análisis, precisamente el análisis del texto que se está trabajando, la justificación a las preguntas que nos llevan obviamente, a investigar un poco más de todo el tema. Entonces, por eso se tienen que justificar que se tienen que dar unas respuestas mucho más explicadas. Así que les pido pues que sean mínimo 5 líneas en donde ustedes argumenten de una manera mucho más detallada sus ideas, ¿sale? Y pues bueno, si en dado caso se llega a cerrar la sesión por el tiempo, volvemos a ingresar con el mismo link y yo acá les voy a estar esperando para darle continuidad a las siguientes preguntas. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Noemí, ¿sí estuvo bien aclarado? Sí. Perfecto. Ángeles.